Bienvenidos a todos, buenas tardes. El Centro Cultural Urquiza de esta manera inicia las actividades del año 2022, un año que, lo decíamos, seguramente nos va a presentar la posibilidad de realizar actividades presenciales y virtuales o encuentros de estas características, como lo hemos hecho el año pasado, donde se desarrollaron una serie de conferencias de distinto tipo, vinculadas a temas históricos, como también hemos dado charlas vinculadas hacia el futuro, con esa charla que nos ofreció la Río Uruguay Seguros a través de el ingeniero que nos dio una magnífica charla sobre el mundo que se viene. Así que este es un sitio, digamos, y un lugar donde no solamente hablamos de historia, sino que también hablamos de presente y hablamos de futuro, como ahora. Este tema tiene que ver con el hoy, tiene que ver con lo que nos preocupa, tiene que ver con el ambiente y tiene que ver con las acciones que se puedan llegar a solicitar, reclamar, pedir, generar de este grupo de ciudadanos o inquietudes de ciudadanos hacia nuestro querido río Uruguay. Así que a quien tenemos que agradecerle es al doctor Jorge Sato, actual diputado provincial, quien tiene la gentileza de ponernos al tanto un poco sobre las acciones que ha tomado la CARU, cómo funciona la CARU, cuáles, digamos, aspectos reglamentarios que tienen que ver con la CARU. Y nosotros hemos propuesto que en esta charla, básicamente, gire sobre 4 ejes temáticos, que uno es la visión de la Comisión Administradora del Río Uruguay durante el mandato del presidente Macri. También el segundo tema es la consulta previa frente a la construcción uruguaya de nuevas pasteras, digamos, que eso está en plena acción y desarrollo. El tercer punto es acciones para el saneamiento del agua, las contaminaciones que nos vienen del norte, digamos, en el río Uruguay. Y también algo que un poco nos llevó a organizar esta charla es la falta de información sobre el estado de las aguas actualmente, digamos, a ver qué está pasando, que no se actualizan esos datos. Así que, bueno, Jorge se prestó a dar esta charla y después debatir un poco con nosotros. Jorge, buenas tardes y bueno, en representación del Centro Cultural Urquiza y de todos los que se están sumando, te quiero agradecer de tu tiempo y de tu exposición. Así que bienvenido y el tiempo que dispongas para desarrollar el tema es tuyo. Bueno, gracias Hugo, gracias al Centro Cultural y a todos los integrantes y los que están presentes, todas personas vecinas de la ciudad, conocidas. No sabía que iba a estar Mauro, así que los saludo especialmente. Mauro fue presidente de la delegación argentina, mientras nosotros estuvimos ahí en el organismo. Bueno, Chiche, Abelardo, Chacho, todos, gente amiga, conocida, que frecuentamos, veo Fernando Martínez Uncal, veo, bueno, toda gente acá de la ciudad. Pepo también lo vi por ahí. Esto no pretende ser una charla catedrática ni una exposición respecto de un organismo que aparentemente es muy conocido por todos nosotros porque está muy cerca y porque hay algún grado de mención bastante repetitiva, pero la verdad que la inquietud de dar esta conversación surgió a partir de mi lectura de algunos chats en el grupo del Centro Cultural que a veces atribuían alguna falta de acción, alguna inacción o alguna acción equivocada, carente o sobreactuada de parte de CARU, y a mí me pareció que no estaba muy claro qué es en definitiva el organismo internacional denominado Comisión Administradora del Río Uruguay, y no se sabía muy bien, por lo menos en una primera impresión, qué es el organismo, cómo actúa, qué figura y qué alcances tiene, o sea, qué cosas puede hacer y qué cosas no, y en consecuencia qué cosas podemos esperar o qué cosas podemos demandarle al organismo. Eso fue el primer disparador, así fue, Hugo, recordarás que, bueno, yo puse un chat y dije, estaría bueno que por ahí se profundizara más respecto de cuáles son los alcances que verdaderamente la Comisión Administradora del Río Uruguay tiene.
Así fue, bueno, que fue madurando la idea y terminamos en este Zoom que hoy nos convoca. ¿Qué hace y qué no hace la Comisión Administradora del Río Uruguay? Es importante saberlo, hasta dónde puede ejercer determinadas acciones, especialmente en lo que más nos interesa, que es lo primero que dispara, que es el tema de medio ambiente, ¿no? Hoy por hoy es un tema de preocupación, pero también, por supuesto, lo es todo el tema que tiene que ver con la conservación, con la navegación, con la señalización del río, en definitiva, el aprovechamiento de un recurso que, como bien decía el Negrito cuando recién hablaba, a veces no está suficientemente valorado o se toman determinadas medidas para el cuidado de tamaños recursos, ¿no? Entonces se me ocurre primero hacer un recuento de decir cómo aparece, cómo se genera esta comisión administradora, y bueno, tiene que ver con sus antecedentes. Es una organización de derecho internacional público, ¿no? Un organismo internacional que en este caso convoca a dos países que comparten un recurso, que es el río Uruguay. Los países son obviamente Argentina y Uruguay, y que este río navegable le sirve de límite. Y el primer antecedente, que es de 1961, es el Tratado de Límites sobre el río Uruguay, donde las partes establecen la línea dentro de lo que es el cauce del río Uruguay, donde va a terminar un país y comenzar el otro, ¿no es cierto? Estableciendo claramente cuál es la línea, muchas veces es el canal de navegación, generalmente es así, y qué isla queda de cada lado. Luego de eso aparece el Estatuto del Río Uruguay en el año 75, que es allí donde específicamente se crea la comisión, que es una comisión binacional, donde hay representantes de ambos países. Esto también es interesante saberlo. Concretamente hay 5 delegados de cada país. Esos delegados, que fue el cargo que con Mauro y con Juan Orrico ocupamos como vecino acá de Concepción del Uruguay, tienen el rango de diplomático, o sea, están perteneciendo a la Cancillería de la República Argentina como integrando un organismo internacional. Del mismo modo, del lado uruguayo, también ellos hacen la designación de otros 5 delegados que en conjunto estos 10 conforman lo que se llama la comisión. Esa comisión es la que va a gobernar el organismo, es la que va a celebrar sus reuniones periódicas para tomar las decisiones. Acá hacemos un punto y después vamos a volver sobre esto porque también es importante saber cómo se toman esas decisiones, cuál es la mecánica, y la particularidad de este organismo, entre otras, es que está integrada por 2 países. Generalmente los organismos sujetos al derecho internacional están conformados por más de 2 países. Tomemos como comparación el Mercosur, por ejemplo, ¿no? Entonces, para regir cuestiones zonales, regionales, que afectan los intereses de las partes que lo integran, de los Estados miembros, pero en este caso son 2. Y también otra particularidad es que aquí lo que se administra es un recurso, como decíamos, del río Uruguay, pero no es la totalidad de ese río Uruguay, sino que es su parte final, sus últimos 500 kilómetros hasta la desembocadura. Pero el río tiene, bueno, ahí aparecen distintos datos, 1.600, 1.700, 1.800 kilómetros, pongamos aproximadamente 1.700 kilómetros, nace ahí en el sur de Brasil, en la confluencia de 2 ríos que están en el sur de Brasil, y a partir de allí baja, y es límite también de Brasil y Argentina, y lo que la CARU tiene influencia es solamente, como decía, sobre los últimos 500 kilómetros, ¿cierto? Desde Bella Unión en el Uruguay y Montecasero en la Argentina, hasta la desembocadura en Punta Gorda. Esto también es importante tenerlo y dejarlo como una nota, porque cuando hablamos de cuestiones ambientales, esto va a cobrar una importancia superior, porque el río ya viene obviamente con una carga de contaminación de la parte superior. Y por supuesto esto no quita que las partes que estamos administrando el último tramo del río hagamos todos los esfuerzos necesarios para evitar más carga, pero lo tomamos sin beneficio de inventario, ¿no? El río tal cual.
El propósito de la creación de la CARU es, como lo dice taxativamente su estatuto, es el permitir un óptimo y racional aprovechamiento del curso del río Uruguay. Entonces, bueno, ese es su principal objetivo, su misión. Y ya vamos a pasar al primer punto propuesto, una vez dicho a grandes rasgos de qué se trata, que es cuál fue la visión de la CARU en el gobierno que a nosotros nos tocó representar como delegados argentinos ante esa comisión. Recordemos, como ya lo dije, que este organismo y los delegados que integran esa comisión pertenecen a la Cancillería, con lo cual reciben órdenes directamente o la línea política está fijada desde Presidencia, Cancillería, organismo. No es que el organismo va a tener facultades, digamos, independientes de lo que la política del momento, y más allá de que se lo quiera separar a veces de una cuestión política, si no, tratemos el tema separado de la política, esto es imposible, y no sé si está bien o mal que así sea, pero así es. Es claro que la política exterior que un gobierno plantee va a repercutir directamente en la acción de los organismos que conforman o forma parte. En el caso concreto de lo que fue el gobierno del ingeniero Macri en el periodo 15-19, en lo que tiene que ver, es conocido por todos, la política exterior, fue una política de integración al mundo, de mejorar las relaciones internacionales y el respeto por el derecho internacional, con todas las figuras que comprende el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y demás, pero en concreto en esta vinculación con la República Oriental del Uruguay era la de recuperar lazos prácticamente familiares y de hermandad que con el país vecino teníamos y que se habían visto afectados por básicamente la instalación de las papeleras, pero por muchos otros malos entendidos, malas políticas, desaciertos y hasta desaires, y algunas cuestiones que sobraron. Yo digo, repitiendo cosas de mi abuela por ahí, ¿para qué buscarse problemas si los problemas vienen solos, no? Pero bueno, aquí otra vez la postura de los gobiernos en su política exterior y de relaciones hacia adentro y hacia afuera se traslada y se transmiten las acciones que los gobiernos generan a través de sus representantes, ¿no? Y bueno, y con el Uruguay hubieron una serie de desaciertos entre, esto por supuesto es opinión personal, es compartida por mucha gente y por muchas opiniones y por mucha gente que opina sobre política exterior y de relación. De 2003 a 2015 hubieron muchos gestos de separación y de afectación de esa relación. Bueno, a partir del tema de la construcción de las pasteras, por supuesto, esto es sabido, sobre todo por los entrerrianos, la gente de Gualeguaychú, la gente de Concepción del Uruguay, que se dañó muchísimo esa relación porque estuvieron cortados los puentes, porque se cortó la posibilidad de la vinculación comercial, turística y toda la que tenemos con la República Oriental del Uruguay, pero además fue más allá de lo zonal y fue a nivel de gobierno, ¿no es cierto? Como decía entonces, para cerrar este tema de la visión que a nosotros nos encargaron, fue la de recuperar esa relación, la de rápidamente tratar de volver a una vinculación mucho más estrecha, amable, inteligente con la República Oriental del Uruguay. El mismo presidente Macri tuvo rápidamente una reunión con el presidente Tabaré Vázquez de aquel entonces, y se pusieron de acuerdo y bajaron línea a las cancillerías y a nosotros, por supuesto, y al embajador argentino, que en ese momento era Guillermo Montenegro, en Montevideo, para que esa vinculación vuelva a ser la que históricamente fue, países hermanos, pueblos hermanos, con mucha estrechez. A partir de allí, la relación rápidamente fue otra, esto nosotros lo recogemos, Mauro lo puede seguramente rubricar después cuando tome la palabra, en una actitud diferente a la que venía teniendo la comisión anterior, las comisiones que nos antecedían a nosotros en la gestión, que estaban
prácticamente en pie de guerra contra la otra comisión. Había escasos espacios de diálogo y de consenso, había casi una negación a conversar, había una mala predisposición, digamos, y no digo que sea solo de la Argentina, porque también el Uruguay veía a la Argentina como, esto se mantiene, es medio constante, que Uruguay ve como que Argentina siempre quiere aprovecharse por ser un país más chico, y a la vez Argentina tiene como una cosa de tratar al Uruguay como una hermana menor a la que puede someter, digamos, no me gusta demasiado el término, pero si está bien interpretado puede ser aplicado. Entonces, bueno, nosotros hicimos grandes esfuerzos para salir de ese lugar y comenzar a generar espacios de confianza, recuperar el diálogo, tratar de ir dando ejemplos de cosas menores y así mostrar un ánimo diferente en la relación argentino-uruguaya. Otro de los principales temas que tenía que ver con esta visión era la realización del dragado, que venía muy conversado, venía siendo materia de anuncios y de propaganda política desde el año 2000, que se iba a hacer el dragado, que se iba a hacer el dragado, se ponían el presupuesto, se hacían gestos o situaciones parecidas a proyectos que nunca terminaban de concretarse. Bueno, por suerte y en una gestión me parece que fue muy eficiente, tanto de nuestro gobierno como de la Cancillería, como del organismo, y en colaboración y predisposición equivalente de parte de la delegación uruguaya, nosotros pudimos, desde la CARU, que tenía esa encomienda, hacer el llamado internacional, una licitación con mucha complejidad. Tuvo que hacerse un segundo llamado, porque en el primero no se alcanzaron los objetivos deseados y se declaró desierto, y se pudo adjudicar la obra y realizar el dragado. Para hacer la navegación del río en su tramo inferior, desde Concepción del Uruguay hasta la desembocadura, a 25 pies. Esto también es, bueno, una situación conocida. Aquí, bueno, es importante decir el rol que tenía la comisión administradora, era la de llevar adelante todo el proceso licitatorio, hacer la adjudicación y luego todo el control con la capacidad técnica que el organismo tiene. El organismo, además de esa comisión de los 10 delegados, está dividido en 2 secretarías, una secretaría administrativa y una secretaría técnica, y esas 2 secretarías están integradas por personas con capacidades técnicas necesarias para entender sobre pesca, sobre navegación, sobre tratamiento del río. Hay biólogos, hay arquitectos, hay ingenieros, un montón de recursos humanos, la verdad, muy interesantes, que es un patrimonio de la comisión. Y bueno, y una oficina montada, una estructura cuya sede es Paysandú, que bueno, a los que vamos y la conocemos nos sorprende. La verdad que CARU es muy potente en ese sentido para el Uruguay, que es donde está la sede, en la ciudad de Paysandú. Es un organismo muy importante. En la Argentina por ahí pasa un tanto, no se le da la importancia que verdaderamente tiene, o quizás no la tenga tanto para la Argentina como para el Uruguay. Para el Uruguay, repito, es un organismo muy importante, tiene casi 200 empleados de las 2 nacionalidades, y como decía, para Paysandú y para todo el Uruguay. El río Uruguay en sí es muy importante, porque ustedes imaginen, es el río más importante del Uruguay, el río Uruguay. Y para la Argentina es un río importante, pero también está el Paraná y también hay otros ríos y tenemos una extensión diferente. Y bueno, la CARU no es quizá tan importante como debería ser, como lo es para el Uruguay. Eso en definitiva fue la visión, y también otro punto muy importante que está comprendido dentro de estas acciones y que creo que globaliza todo es el objetivo de la integración. Así como Argentina se quiso integrar al mundo, miró Europa, miró América Latina, miró el Mercosur, también miró a su vecino más próximo, que es el Uruguay, y realizó tareas en ese sentido que fueron muy significativas. Y por supuesto, bueno, la CARU ahí tuvo un papel preponderante,
en lo que tuvo que ver con la integración con el Uruguay. Para poder lograr eso hay muchísimas acciones que se hacen en distintas dimensiones institucionales, dimensión económica, dimensión social, por supuesto la ambiental, por supuesto, dimensión cultural, pero yo por ahí quiero aclarar esto como estrategia para poder llegar a los temas ambientales que siempre dividen, que siempre son los más ríspidos porque afectan intereses. Detrás de cualquier situación ambiental seguramente hay algún interés económico que se ve afectado y que hay que morigerar. Entonces todo lo que se haga en otro sentido otorga un paraguas donde desde lo institucional, desde lo social, desde lo deportivo y lo cultural, se puede lograr mejor entendimiento, ablandar las relaciones y generar espacios mucho más dóciles para poder llegar, sí, a la cuestión ambiental en un ambiente mucho más, valga la paradoja, ¿no? Amigo del diálogo, del acuerdo y de las soluciones prácticas, que si estamos en tensión o si estamos en situaciones de un partido de fútbol, así lo llamábamos siempre en la todo antes parecía un Argentina-Uruguay por la final de la Copa América, ¿no? Y entonces la situación era tensa, era de crispación, era de poco diálogo, y bueno, hubo que revertir eso y creo que en gran medida se pudo hacer. Lo otro también era darle visibilidad a la CARU. La CARU tuvo una visibilidad en nuestra gestión porque se la dimos. Yo no sé con qué intencionalidad gobiernos anteriores tenían el organismo como más oculto. De hecho, había delegados en nuestra ciudad y no se sabía ni que estaban en el organismo, o muy poca gente lo sabía, porque se trabajaba en silencio, no se publicaba, no se tomaban algunas medidas o no se hacían públicas. Eso, bueno, después podemos volver cuando ustedes hagan las preguntas para ampliar sobre eso, pero sería lo que tiene que ver con el tema de la visión de la CARU desde nuestro periodo de gobierno. Después también habían propuesto el tema de la consulta previa. Esto es un aspecto muy, muy importante dentro de lo que es el estatuto del Río Uruguay y la carta orgánica que rige la CARU en un articulado que, bueno, que es bastante escueto y con una interpretación que da para mucha tela para cortar. Entre los artículos 7 y 12 se establece todo el procedimiento de consulta previa para las partes cuando vayan a realizar obras o tomar alguna determinada acción que pueda comprometer la navegabilidad, el curso del río o básicamente alguna afectación de índole ambiental, ¿no es cierto? Entonces ahí se establece un procedimiento que cualquiera de las partes que vaya a realizar alguna obra tiene que dar noticia a la otra parte, tiene que informar para que ésta lo evalúe, y ahí se establece todo un mecanismo procesal que tiene algunas dificultades en cuanto a la interpretación. Bueno, y esto ocurrió, por supuesto, fue el meollo de la cuestión con el tema de las papeleras, si se cumplimentó o no se cumplimentó esa consulta previa, que, bueno, en la historia de la papelera arrancó aproximadamente en el año 2001, 2002, con los proyectos. En el 2003 estuvo este proceso de las consultas previas que no fueron debidamente alcanzado un consenso por las partes, y en el 2006 ya viene la presentación por parte de Argentina ante el Tribunal Internacional de La Haya para que haga la resolución del diferendo. Yo acá salteo, voy rápido porque si no creo que hay muchos temas que son por todos ustedes conocidos y después profundizaremos en todo caso. En abril de 2010 sale el fallo finalmente de la Corte Internacional de La Haya que pone fin al diferendo, estableciendo algunas cuestiones que en materia de derecho internacional público son muy importantes y es un antecedente de muchísimo peso para muchas otras cuestiones. No hay muchos fallos que tengan que ver con estas cuestiones ambientales respecto de países que comparten un curso de agua. Y bueno, Argentina en su momento expresó como que La Haya le había dado la razón, y Uruguay también tuvo la misma manifestación, con lo cual, bueno, fue un fallo, podemos hablar de un fallo dividido, que contempló cuestiones para las dos partes, pero que lo más importante fue que estableció, sin dudas, y a partir de este dictamen, la importancia que la Comisión Administradora del Río Uruguay tiene en la gestión del recurso, la función,
Y a partir de allí, bueno, vino la creación del comité científico, integrado por los representantes más importantes, tanto del Uruguay como de la Argentina, que provienen de la investigación y de las universidades, para hacer toda la evaluación de los estudios que al río Uruguay se le hacen tomando muestras. Y bueno, allí por supuesto se abre una discusión, se puede decir que puede ser más intensivo, menos intensivo, es una discusión larga que siempre va a existir. Es difícil en estos temas lograr acuerdos, pero lo que sí estamos en condiciones de afirmar es que hay un trabajo muy serio, muy responsable, muy intenso, que por lo menos proporciona datos. Acá voy a ligarlo un poco con el último punto que se propone para esta charla, que es la falta de información respecto del estado de aguas. Y aquí nuevamente tiene que ver la política, tiene que ver la postura de los gobiernos frente a determinados temas, y así como hay presidentes, como el caso de Cardoso en Brasil, que dijo gobernar es informar, hay otros países u otros gobiernos que deciden no informar cuando gobiernan, o informar según convenga a determinadas posturas, y bueno, y esto se trasluce clara y nítidamente en las gestiones de los gobiernos. No quiero entrar aquí en cuestiones partidarias, pero sí en posturas políticas frente a la realidad de las cosas. Es inevitable y es necesario que así se haga. Hay, como digo, gobiernos que son amigos del dato, que dicen tenemos X cantidad de analfabetos, X cantidad de pobres, X cantidad de mortandad infantil, inflación o lo que fuera, y hay gobiernos que prefieren soslayar el dato y no darlo u ocultarlo bajo distintos pretextos de estigmatización o de lo que fuera. Y bueno, y esto es lo que pasaba un poco en la CARU, donde nos encontramos nosotros con que había datos, había estadísticas respecto del estado y de la calidad de las aguas del río Uruguay, pero que la decisión o la falta de acuerdo hacía que no se publicara. Esto de la falta de acuerdo es importante saberlo porque tiene que ver con la forma de gestión y de expresarse que tiene la CARU, que es lograr el acuerdo de las dos comisiones para cualquier resolución que se tome. Si una de las dos delegaciones o parte de la delegación no alcanza el quórum, no alcanza su mayoría y no da el voto a Argentina o Uruguay para que se haga tal o cual cosa, esa tal o cual cosa no se va a hacer. Y eso es, por ejemplo, la publicación de los datos. Entonces también ahí otra vez hubo que volver a afinar la inteligencia y las intenciones para lograr acuerdos, y con el trabajo de nuestra delegación se consiguió reflotar todos los datos que estaban del río Uruguay a partir del trabajo de este comité científico creado a partir del fallo de La Haya, y hacer la publicación fue un trabajo verdaderamente de muchas horas y que involucró a mucha gente, porque eran muchísimos datos que había que procesar, que había que cargar, que finalmente se imprimió. Ahí Mauro, como presidente de la delegación, con el auxilio de la Cancillería y una dotación de recursos humanos muy interesante, llevaron adelante esto y se hizo la publicación. Recuerdo el día de hoy la foto cuando se entregaron los tomos de las publicaciones de los años anteriores a nuestra gestión, a la que en ese entonces era la canciller, que era Malcorra, antes de que después viniera Foría a ocupar el cargo en la Cancillería Argentina. Así que bueno, esto también tiene que ver con la falta de información que algunos reclamaban ahí en el grupo del estado de las aguas hoy, o sea, cómo están las playas del Balneario Inquier, cómo están las playas de Banco Pelay, de Paso Vera, o de Concordia, o del Ñanduaizal. No es que CARU no lo sepa, CARU lo tiene monitoreado y sabe el estado de las aguas. Lo que puede hacer o no hacer después es publicarlo. Y repito una vez más, esto tiene que ver con las indicaciones que reciba de parte de su gobierno. Ningún organismo internacional va a ir más allá de lo que su gobierno le indica o le permite hacer, ¿no? Esto también hay que entenderlo, que así es la mecánica. Y bueno, en cuanto a el punto que estaría faltando tocar para después pasar a la conversación, que seguramente va a ser lo más rico, son las acciones para el saneamiento de las aguas. En esto que yo decía, que nosotros recibíamos el río
sin beneficio de inventario y con la carga de contaminación que los casi 1.500 kilómetros que hay hacia el norte de nuestro tramo compartido, como llamamos con los uruguayos, viene con esa carga. Nosotros nos pusimos a la tarea de hacer lo que nosotros teníamos que hacer, que era evitar que los municipios de nuestra provincia y de la provincia de Corrientes, y lo mismo del lado uruguayo, volcaran, por ejemplo, sus residuos cloacales domiciliarios en forma cruda al cauce del río. Y así fue que, bueno, también con la gestión del Ministerio del Interior, acompañado porque era Ministerio de Interior y Obras Públicas, con la gestión de Rogelio Frigerio en aquel entonces, se hicieron los trabajos para la elaboración de los proyectos de plantas de tratamiento de efluentes en la ciudad de San José, de Concepción del Uruguay, de Colón y de Gualeguaychú, en la costa del Uruguay, y también en ciudades como Río Negro, Paysandú y Salto, en la República Oriental del Uruguay, con gestiones ante la Comisión Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina, que es la que proporcionaba los fondos, y bueno, esas obras están en proceso y van a generar seguramente un cambio favorable para la salud del río. No es la única acción que hay que tomar, hay muchos tipos de contaminaciones respecto al curso de agua, que hay que seguir tomando. Esto no es una cuestión rápida ni sencilla, requiere de mucha inversión y de una acción sostenida. Es una cuestión de rumbo, esto de poder y pretender tener una mejor salud en el río Uruguay, que si a mí me piden una opinión, diría que el estado de salud del río Uruguay es aceptablemente bueno. Es un curso de agua que tiene un estado de salud aceptablemente bueno. Bueno, yo habría miles de temas para tomar, pero no quiero extenderme demasiado en una conversación que se convierta en un monólogo. Más o menos traté de tocar los puntos que ustedes habían pedido, pero me parece que lo más importante, y aprovechando también que está Mauro acá entre nosotros, que presidió, como decía, la Comisión Argentina, podemos juntos poder responder a vuestras preguntas. Si te parece bien ahí, Hugo, o si te parece que Bárbaro. queda algo. No, perfecto. Le digo a los compañeros integrantes de este encuentro que tenemos como modalidad nosotros, en este caso ser yo el moderador, y a los efectos de no superponernos en las preguntas o taparnos, ahí hay una modalidad que pueden hacerme saber que quieren preguntar, o levantan la mano, yo voy anotando y le voy dando la participación a cada uno a los efectos de hacerlo ordenado a este tema que estimo todos deben querer preguntar o hacer algún aporte a la charla. Así que bueno, el primero que quiera me avisa y yo les voy habilitando el micrófono como para poder hacerlo. A ver si veo alguno por acá en pantalla. Bueno, mientras tanto rompo el hielo, ya sea para Mauro o para vos, Jorge. Me decías que en cuanto a la información, la Cárula tiene ahora actual sobre el estado del río, pero que siempre se responde, digamos, a la autoridad política. En la actualidad, digamos, no se da a conocer por parte de quién. ¿Quién es el que no quiere dar a conocer ese dato? ¿El gobierno argentino o el gobierno uruguayo? Bueno, que tiene los datos es así porque la CARU tiene su personal y la secretaría específica, que es la Secretaría Técnica, que tiene la dotación para hacer los monitoreos. Esto es todo un procedimiento, esa es la tarea, digamos, que es habitual en la toma de muestra y luego el procesamiento de la misma y la obtención de los resultados respecto de los niveles de contaminación, la presencia de los distintos contaminantes que puedan tener las aguas. Eso es una parte que sabemos que existe. Ahora, después, para que eso salga, se publique, se suba a la página o se publique como quiera que se publique y se dé a conocer, es una cuestión que ya depende, como todas las decisiones de la CARU, del acuerdo de la comisión, que disponga que eso se suba o no se suba, se publique o no se publique.
A nosotros, como anécdota, les puedo contar que hemos tenido entrevistas con intendentes de una localidad, por ejemplo, como decir Colón, ¿no? Para ponerle nombre a las cosas. Ir y decirle al intendente en ese momento, mire, intendente, desde la CARU nosotros sabemos que existe presencia de coliformes en tal o cual playa, hay algunos niveles que se van a escapar, que están acá, que están así, nosotros lo vamos a publicar, ustedes tomen para después tomar determinadas medidas. Bueno, eso por supuesto que en plena temporada no es una buena noticia para un intendente. O sí, depende cómo uno esté parado frente a la vida, y qué medidas tome o qué haga con esa información. Lamentablemente, en algunos casos nosotros tuvimos reacciones, no sé si decir inesperadas, porque capaz que eran esperables, de acuerdo a cómo se venían manejando las cosas hasta esos momentos, pero así todo nosotros estuvimos dispuestos a dar el salto de calidad y a jugar con la información y con el dato, y a partir de allí poder tomar acciones de fondo en lo que tiene que ver con una gestión. Si no, es una mentira, una simulación de hacer una gestión o recabar datos para después no aplicar acciones tendientes a hacer que esos datos cambien, ¿no es cierto? Bueno, esto te lo comento así como Está anécdota. bien. ¿Por qué hoy no se publican? No, yo por lo menos no estoy en condiciones de decirlo. Bueno, perfecto. ¿Quién quiere? Sí, Chiche, habilita tu micrófono, habilita tu micrófono. Chiche, Ahí estoy. ahí está, perfecto. Muy claro, Jorge, tu exposición es muy aséptica desde el punto de vista político, muy cuidada. Así que en este momento, la armonía que ustedes tendieron a imponer allí después de los conflictos que hubo, ¿se mantiene o hay también de vuelta chisporroteos dentro de la comisión? Porque eso explicaría este tipo de cosas, ¿no? Que ocurre, que falta información o que no hay acuerdos. Eso es por un lado. Por otro lado, no concibo que un organismo que está pago por los impuestos de los contribuyentes dentro del presupuesto nacional no aporte, como si fuera una cuestión de estratégica de guerra militar, información que hace a la salud de los ribereños. Es inadmisible eso. Pero bueno, me parece de mi punto de vista. Sí, seguramente la relación no es la misma porque vamos a lo que decía al principio, la actuación de un organismo o de un embajador, que en este caso hay una cierta comparación entre lo que es un delegado en este organismo con lo que hace un embajador en una nación extranjera. Depende directamente y va en línea con la política exterior que el gobierno del momento tiene, ¿no? Y yo no veo un gobierno abierto al mundo, interesado en la integración, sino que es un gobierno que tiene un discurso que habla de la autosuficiencia y del vivir con lo nuestro y de tantas otras cosas que le baja el precio a la integración. Y acordar es ceder. Esto es un principio básico de la vida. Siempre para acordar hay que estar dispuesto a ceder. No se puede acordar en base a mi postura inamovible. Y estos son prácticas, son estilos de vida y estilos de gestión de un gobierno y de cualquier organismo que esté en línea con ese mandato, bueno, que tiene que ver con todo esto que vos decís también, lo de las necesidades de la publicación. La República tiene entre sus principios la necesidad de la publicidad. No existe república si no existe publicidad. Imagínate un organismo gastando dinero, gastando mucho dinero, que recaba una información que es preciosa para obtener datos, para dirigir acciones, que se la guarda. Pero esto no es que yo lo diga porque se me ocurre, sino porque fue lo que encontramos cuando llegamos a CARU, que había una información muy valiosa, que estaba ahí guardada y que faltaba procesar y publicar. No sé, a lo mejor Mauro puede ampliar y saber hoy cuál es la situación. Yo hoy no estoy cerca del organismo como para saber por qué razón no se publica. Por ejemplo, nosotros teníamos un sistema en la página de semáforos, ¿no? Que tenía, para hacerlo visual y rápido, el rojo, el amarillo y el verde. Entonces a cada playa, las más concurridas del río Uruguay, de nuestros balnearios, se le ponía según la aptitud para bañarse, ¿no es cierto?, para utilizar esa agua como recreativa,
el semáforo verde, cuando estaba perfectamente posible su uso, el amarillo, cuando había algunos valores que se escapaban, y el rojo, cuando directamente recomendábamos el no uso. Esto también es importante decirlo porque la CANU no tiene el poder de policía, no es que va a ir y te va a meter preso porque vos te metas en tal o cual lugar, o va a poder clausurar una fábrica que sabemos que es la que contamina, o ponerle una sanción a un municipio porque vuelca sus residuos. Simplemente lo que puede hacer es investigar, medir, que ya es mucho, Bien, bien, y bien. publicar, por supuesto. Bárbaro. Déjame ordenar un poquitito. Tengo a Mariano, que pidió la palabra, a Abelardo, pero te daba participación, Jorge, Mauro, si vos sabés de la actualidad, el por qué no se informa. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, buenas tardes a todos. No sé si se escucha bien porque estoy Sí, con perfecto, perfecto. micrófono. Ok, Perfecto. gracias. La información que yo tengo es periodística y ha tenido trascendencia en los últimos días, a raíz inclusive de una petición de la diputada nacional Gabriela Lena y el diario El Entre Ríos, donde la información del motivo por el cual no se publican los datos actualmente tiene que ver con que la delegación argentina no reconoce como válido el digesto que se aprobó en la gestión nuestra sobre el fin de nuestra gestión. Y la delegación uruguaya acepta su publicación, pero la delegación argentina no. Por tal motivo, esto es lo que salió publicado la semana pasada en el diario Entre Ríos, ese sería el motivo por el cual no se publican los datos actuales. Datos que incluyen el programa de monitoreo integral del río Uruguay, que ese es un programa que aprobamos nosotros, el programa de playas, que es un programa que se viene haciendo hace muchos años y que nosotros lo continuamos, y el programa específico vinculado al área de influencia de UPM Gualeguaychú, que es un programa muy sensible por cuanto ahí es donde fue una de las consecuencias que los dos países aceptaron a través de notas reversales aplicar luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Hoy por hoy, la manda de la Corte, las notas reversales de los estados y el programa de monitoreo integral del río Uruguay, aprobado legítimamente por dos delegaciones, no se estarían cumpliendo, al menos con la publicidad. Se están haciendo los monitoreos, como bien decía Jorge, pero no se está publicando la información. Bien. Bueno, perfecto. Gracias, Mauro. Mariano, habilita tu micrófono y después voy con Abelardo. No te escucho, a ver si lo tengo que habilitar yo. Esperando un segundo, me parece que lo tenías que habilitar vos. Lo podés habilitar vos desde allí. Espérame un segundo, Mariano. A ver si ahora lo podés habilitar. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Bueno, ahora sí. Bueno, sí, mi pregunta iba, porque encuentro bastante contradictorio algo que nos comenta Jorge, que el río Uruguay tiene buenas condiciones de agua, según lo que él observa o analiza o considera. Lo que no se comprende es por qué se realiza el cambio de digesto durante la gestión de ustedes, digamos. Esa es la pregunta número uno, pero bueno, después vendrían a consecuencia o a continuación algunas otras. Pero ¿por qué se realiza el cambio de digesto con unos cambios de parámetros tan grandes como del 100%, y el cromo está en 500 veces mayor a lo que marcaba el digesto anterior? ¿Cuál es el motivo por el cual se realizan estos cambios? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Yo digo que el estado de... Esto es una cuestión de apreciación en algún porcentaje y otro en comparación con algunos valores, ¿no es cierto?, establecidos por acuerdos de científicos, no de cualquier persona que camina por la calle, ¿no es cierto? Son valores internacionales que se van estableciendo de permisión, ¿no es cierto?, porque sabemos que el mundo durante mucho tiempo fue alocadamente hacia un esquema de contaminación hasta que en un momento se paró la chata y se empezó a revisar, hace 50, 60 años, decir, bueno,
paremos, tenemos que empezar a limitar esto, a limitar el otro, y se fueron estableciendo distintos valores a través de acuerdos. Yo digo que la salud del río es aceptablemente buena porque de hecho todas las poblaciones de la ribera tomamos agua del río, y acá estamos, en este Zoom. Con lo cual, bueno, eso me da en parte algún elemento como para creer que el agua del río, si bien por supuesto está contaminada y tiene algunos niveles que por ahí desearíamos que fueran más bajos, ni hablar de las razones, que son muchísimas, ¿no? Eso lo sabés vos que te dedicás al tema, quizás mucho mejor que yo. Son múltiples las variables por las cuales, y ni hablemos de lo que decíamos del tramo superior, ¿no es cierto? Que tampoco tenemos ni siquiera control ni inventario sobre lo que pasa en el Brasil. Ahora, el cambio de los valores tiene que ver con un cambio de época también. Nosotros teníamos, y en esto seguramente me va a ayudar muchísimo más Mauro, porque yo no estuve específicamente en ese tema. Nosotros en Carut se dividen, es muy amplio el espectro de actividades que se realiza, hay 10 comisiones, yo estaba en 5 de esas, pero que tenían mucho más que ver con la parte jurídica, la parte de recursos humanos y de presupuestos y demás, y en las técnicas, otras personas que tenían unas capacidades mucho más específicas que la mía, que soy abogado. Así que medio de atrevido nomás me puedo opinar sobre estos temas, porque por supuesto después íbamos a los plenarios y los temas se trataban. Pero la adecuación y la adaptación de un digesto, por supuesto no es la misma la actividad industrial que se realiza en esta zona en el año 1970 que la que se realiza en el año 2020. Así que ese digesto, para su construcción y su adaptación, a veces es más y a veces es menos. Vos podés tomar uno y decir, este tiene 500 más, pero también si tomás otro, vas a ver que otros se volvieron más exigentes. Fueron a partir de un acuerdo, sí, de hecho hay números que se mejoraron hacia abajo. No, pero dado completo de todos, cada uno, las variables que tienen comparativamente uno con el otro. Y realmente es sorprendente la diferencia de uno con otro. Y no sé, para no dilatar y ir más al foco, si querés vamos a lo legal, ya que vos estás más en esa área que en lo ambiental, porque después tengo también por qué cuestionar el tema ambiental y profesional del comité científico. El Estatuto del Río Uruguay, tengo entendido, que fijó ese digesto, y después que hay una norma internacional que es la de no regresión ambiental. Y aquí, en este cambio de digesto, es contundente la regresión a parámetros lejísimos de los que marcaba el primer estatuto. Por eso veo que no se cumplen dos cuestiones ahí legales, el estatuto y la no regresión en todos los parámetros. Sí, yo no voy a caer en la situación de contradecirte o darte una opinión en contrario, sino simplemente decirte, para la construcción del digesto participaron la élite de los científicos de las universidades más importantes, tanto del Uruguay como de la Argentina, tomaron los parámetros internacionales para el cuidado de los ríos de Europa, que son cursos de agua que generalmente atraviesan las principales capitales del mundo, y en línea de esos valores es que conformaron el digesto. Es materia opinable, está bien, uno puede tener más tolerancia o menos tolerancia con determinadas cosas, puede estar parado en un interés o en otro, eso es totalmente discutible y opinable. Sí puedo darte garantías de los procedimientos, y otra cosa mucho más importante que todo esto, es un acuerdo, Mariano. Si no hay acuerdo, es la ley de la selva. Lo importante es tener acuerdo. El acuerdo siempre se puede mejorar, pero debe mejorarse con otro acuerdo. Y si no, fíjate lo que está pasando ahora, que porque no hay acuerdo, no hay datos. Entonces, como no hay datos, vos llevas a tu nene a bañarse a una playa contaminada y no tenés el dato. La importancia, cuando uno está en la gestión y en la responsabilidad de un gobierno, por chico, por grande que sea, es tratar de establecer normas y cumplirlas. Fíjate que esto que recién explicaba Mauro, que dice que no hubo acuerdo para publicar, porque no están de acuerdo con el digesto. A mí me suena a charlatanería política,
porque la Comisión Argentina lo que tendría que hacer es proponer en todo caso la revisión del digesto que está vigente, pero mientras tanto aplicar el que está vigente, porque formó parte de un acuerdo. Y yo no me puedo arrogar la cuestión de decir el acuerdo que yo hago es el bueno y el acuerdo que hace el otro es el malo. Hay que aceptar, esto es la democracia, esto es aceptar las diferencias, esto es aceptar los consensos a los que se llega, eso es el mundo civilizado. Yo tengo una información que, claro, no tengo la comprobación, porque vos podés confirmarlo o negarlo. Yo tengo la información que el Comité Científico de la CARU, durante la gestión, se opuso con una denuncia formal al cambio de digesto. Yo no sé si esto es verídico o no, porque no tengo la confirmación, pero se habla de que el Comité Científico, y vos me decías que había secretaría, con muchos profesionales de biólogos y demás, pero acá lo que se sabe, lo que se comenta al menos, yo no tengo el documento, por eso te lo repito, es que se contrató a un asesor externo para la contaminación de aguas y para que firme, digamos, para este cambio de digesto. Vos me estás comunicando algo muy diferente, que estaban todos de acuerdo y que hubo un grupo, un equipo que analizó esto. Yo tengo otra información. No, sí. El proceso fue larguísimo, con equipos binacionales, como te digo, con expertos de las universidades, gente con mucha experiencia en tratamiento de aguas, bueno, tanto lo público como lo privado de los dos países, y como te digo, tomando estándares internacionales, haciendo una comparativa, fundamentando un trabajo, fue un trabajo muy serio, muy largo, que sin duda va a ser discutible, y el hecho de que exista una oposición es perfectamente posible. La sanción de una ley genera gente que puede tener una aceptación y alguien que no esté de acuerdo y se oponga. Toda decisión implica alguna posibilidad de que se disconforme. Pero los procedimientos fueron muy, muy bien basados en conocimiento científico y en situaciones que tienen que ver con antecedentes a nivel mundial. Bueno, Jorge, Mariano, sé que tenés muchas cosas para preguntar, pero debemos ser respetuosos de que hay otras personas que también quieren participar. Estoy en deuda con Abelardo, después en el orden el doctor Sauret y después Mauro. Abelardo, doctor Sauret y Mauro Basón. Abelardo. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, Abe. Mi pregunta es muy cortita, teniendo en cuenta lo que contabas de Caru respecto de que no tiene poder de policía. Claro. Siendo informado de determinada contaminación en tal o cual playa, lo que quiero preguntarte es si ustedes vieron durante la gestión violaciones, lo pongo entre comillas a esto, flagrantes a la recomendación que ustedes hicieron. Y por el otro lado, si alguna entidad o algún instituto vinculado a la salud y o la justicia pudo haber tomado cartas en el asunto o por lo menos conversó con ustedes el tema. Sí, digamos, en la práctica, el dato que proporciona CARU debería generar el accionar de las direcciones ambientales municipales, en principio, poniendo la advertencia en las playas respecto de los valores, o directamente, y muchas veces esto ha pasado, clausurando algún balneario, porque son situaciones de que, bueno, los chicos les genera diarrea o conjuntivitis, esas son el tipo de contaminaciones que por ahí en los balnearios era más común reconocer, ¿no es cierto? Y también las secretarías de ambiente provinciales y hasta los ministerios nacionales son los que tienen que actuar como consecuencia del dato que proporciona la CARU. Sí, esto ha pasado, claramente. Nuestro balneario Itapé ha estado clausurado, si bien no está sobre el río Uruguay, es una cuestión aparte, pero digo, decir algunos. U otros que están, sí, sobre el río Uruguay, que hay lugares donde los municipios recomiendan no meterse, porque están cerca del lugar donde el municipio vuelca sus residuos, y luego el río hace su trabajo natural de purificación, y un poco más abajo ya los valores dan de otra manera,
y puede ser aceptable el bañarse o zambullirse en esas aguas. Pero bueno, todo curso, esto lo sabemos, todo curso de agua tiene algún grado obvio de contaminación. Doctor Jauret. A ver si lo puedo... Muchas gracias. Ahí está. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí. Bueno, gracias, Hugo. Primero, mi reconocimiento a la presentación de Jorge y también a la intervención de Mauro. Personalmente creo que esta es una reunión valiosa y me permitiría sugerir, si es posible, que la consideremos no como una meta, sino como un método. Porque me parece que la complejidad de los temas es probable que preguntas y respuestas nos demanden una mayor periodicidad de nuestros encuentros. En lo que a mí respecta, vuelvo a la sentencia del Tribunal de la Haya como la referencia institucional más importante que no debería quedar opacada por las particularidades. El dato más complejo, a mi entender, que encubre la gestión de CARU es la política industrial del Uruguay. El eje de la política industrial del Uruguay es contaminante. Y las pasteras constituyen industrias contaminantes. Mi afirmación no va en desmedro de otras contaminaciones, tanto las responsabilidades de los municipios, las responsabilidades al norte y la necesidad de comprender que el Tratado de 1961 quedó en conflicto con el Tratado de 1968, porque si bien desde el punto de vista de límites en el Bajo Río Uruguay, el río y su cauce puede permitir dónde está el territorio uruguayo y dónde está el territorio argentino, el río como tal es un eje internacional que está en otro tratado. Está en el Tratado de la Cuenca del Plata de 1968 y es trilateral. Y en cierta forma, el régimen de aguas de la Cuenca del Plata es plurinacional. Y la Cuenca del Plata tiene un gobierno plurinacional y la verdad que aquí estamos en un tema delicado porque las acciones contaminantes al norte de la jurisdicción de CARU constituyen un dato absolutamente gravitante. Pero no deberíamos también subestimar el principio de la pobreza. La pobreza también es contaminante. Las poblaciones de islas están en estado de pauperismo y las poblaciones de costa están en estado de pauperismo. Y cierro. El punto más preocupante, a mi entender, es que el Uruguay construye pasteras y se aparta del principio de consulta. Pero la Argentina ha pasado a consentir y no reclamar el principio de consulta previa. Estamos ante una situación de facto. Escuché con atención la presentación de Jorge y recuerdo con precisión la declaración de los presidentes Macri y Tabaré Vázquez en la estancia de Anchorena. Yo estoy de acuerdo con una política exterior que sensibilice y fortalezca la relación con el Uruguay. Pero creo que es objetable una política exterior que minimice el conflicto que nos plantea la Cancillería uruguaya del hecho consumado. Hay hecho consumado. Voy cerrando, ¿no? A mí lo que me parece que con independencia de cuál de las partes impide que la información se publique, la reunión que está desarrollando el Centro Cultural Urquiza está indicando la importancia de que la información se suministre por las razones que indicó el ingeniero Paoli. Cuando hay ocultamiento de la información, y sin entrar en las disquisiciones de cómo yo deseo encuadrar ese ocultamiento, la verdad que volvemos a estar en un incumplimiento con la sentencia del Tribunal de la Haya. Cierro.
Hay una nueva delegación argentina integrando la comisión administradora y personalmente yo me permito sugerir que nuestro presidente pueda invitar al nuevo presidente de la delegación argentina, que creo que es el doctor Laurito, a que nos acompañe en una reunión para actualizar la situación. En cuanto al estado de cosas, la construcción de más pasteras y el funcionamiento de acciones contaminantes por la política industrial del Uruguay es un tema central que está en CARU, pero que va al eje de la política exterior. Y también debo manifestarles mi preocupación para la conducta de las cancillerías, de esta cancillería y de las cancillerías anteriores, por la distancia que hay entre las instrucciones de las cancillerías, por supuesto, la condicionalidad de nuestros vocales en CARU, para reflejar un tratamiento más adecuado de los intereses que están en pugna. Hay contaminación, pero lo que no hay es una política de saneamiento del río. O por lo pronto, de los informes que estamos escuchando, no tomamos conocimiento de que CARU en su rol esté auspiciando una política de saneamiento del río. O si la hay, sería muy bueno que la pudiéramos conocer. Muchas gracias. Gracias, doctor Sauret. Bueno, don Jorge, si vos me permitís, me parece que, además que le toca a Mauro la palabra ahora. Sí, me parece pertinente que Mauro agregue su mirada ahí. Después voy con vos, Chiche. Mauro, me parece que por lo expuesto por Sauret, justo sos la persona indicada para responder estas cuestiones, ¿no? De la erradicación de pasteras en el Uruguay, que seguramente te ha tocado en tu gestión como presidente de CARU. ¿Podés contarnos? Sí, gracias, Hugo. En primer lugar, a Mariano, porque quedó pendiente alguna respuesta a Mariano en cuanto a por qué se modificó el digesto. El digesto se modifica por una instrucción de ambos presidentes en notas reversales del 2011, siendo presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que instruye a la CARU a modificar el digesto. Esas comisiones no se habían creado y la CARU estaba en falta con esa instrucción presidencial. Por lo tanto, nosotros constituimos comisiones, participaron más de 100 científicos, como decía Jorge, siempre en número par, de las Universidades Nacional del Litoral, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata, del Instituto Nacional del Agua, del CONICET, del Laboratorio de Limnología. Durante mucho tiempo fue una comisión que no producía los resultados que nosotros esperábamos, porque quizás fue un error nuestro el tema tan horizontal en cuanto a la participación, y hubo algunas dificultades operativas, no técnicas ni científicas, sino operativas para producir cada uno de los documentos. Se dividieron en comisiones por parámetro. El grupo de los biólogos tomaba los parámetros biológicos, el grupo de los especialistas en agua, los de calidad de agua. Entonces se dilataba mucho en el tiempo, hasta que modificamos la conformación, no en cuanto a los integrantes, sí en cuanto a la metodología, y con dos coordinadores, un coordinador uruguayo, que no me acuerdo, Seoane era el apellido, y un coordinador argentino, que era Pablo Collins, el director del laboratorio de limnología del CONICET. Por lo tanto, cuando se terminó de hacer ese trabajo técnico, un trabajo científico que nos excede, como bien decía Jorge, nosotros seguíamos lineamientos científicos en ese punto, se hizo la aprobación por ambas delegaciones de aquella de aquella instrucción presidencial de notas reversales que son obligatorias para nosotros. Nosotros lo que hicimos fue cumplir un mandato que venía de hacía mucho tiempo sin resolverse. Y nos llevó aproximadamente 2 años y medio, calculo casi 3 años de trabajo en esas comisiones específicas. Después, otra respuesta también para Mariano, que más allá de que no nos pongamos de acuerdo en algunos temas, pudimos festejar anteanoche un resultado importante de la Copa de Verano, Mariano, en eso estamos de acuerdo. El principio de no regresión como principio jurídico es el del artículo 41 del Estatuto del Uruguay, y precisamente esto por ahí
los abogados presentes entenderán, quizá como bien decía Chacho, merecería otra ampliación, como también decía Hugo, la posibilidad de otra charla, a la cual yo personalmente estoy dispuesto, no tengo ningún inconveniente, pero es muy específico el tema, lo voy a tratar de explicar sintéticamente. El principio de no regresión es una obligación de las partes, no es una obligación. Uy, me estoy quedando sin batería, voy a pedir el cargador, por favor, si me prestan un cargador. El principio de no regresión es un principio aplicable para las partes, no para la carta. Artículo 41 del Estatuto del Río Uruguay. Como bien decía Jorge, CARU no tiene el poder de policía. CARU establece una norma, que es la norma que establece las condiciones, entre otras, de calidad de agua, de biota, de sedimentos, de todas las características. Perdón, estoy enchufando la tableta. Gracias. Eso hace que el artículo 41 de la CARU se establezca una obligación para los Estados partes, de que no pueden modificar en sus respectivas legislaciones la normativa a los efectos de que no la disminuyan. Es decir, Uruguay no puede bajar las normas que establecen cuál es el parámetro fósforo, cuál es el parámetro cromo, cuál es la temperatura del agua. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Tabaré Vázquez, Mujica modificó por decreto unilateralmente la temperatura del agua, y no hubo queja de la República Argentina en su momento cuando hizo esa modificación. Lo que hace CARU es establecer una norma, insisto, mandada o obligatoriamente dispuesta por esas notas reversales en la modificación. Pero la normativa que se aplica, y lo dice perfectamente el Estatuto del Río Uruguay, es la que sea más estricta. La de la CARU, la uruguaya o la argentina. Siempre va a ser la más estricta. Uruguay tiene normativa propia, estricta. La DINAMA es un organismo muy especializado en Uruguay, con normativa muy estricta. Argentina, por su principio de división política federal, la provincia de Entre Ríos no tiene una normativa propia, está adherida a un decreto nacional, que es el decreto de residuos peligrosos. No es ninguna normativa o legislación del ambiente que sea aplicable para el río Uruguay. Con lo cual la propia Argentina se constriñe a normativa que no la puede aplicar. De hecho, aquellas notas reversales del 2011 que establecieron cómo medir el curso de agua en la zona de influencia de la pastera UPM, que es lo que bien decía Sauret, es una norma que le obligó al Uruguay a permitir el monitoreo. Argentina, en una actitud incomprensible, permite que se mida un río interior, como es el río Gualeguaychú en su desembocadura. Algo que no estaba ordenado por el fallo de La Haya, que Argentina, desde el punto de vista soberano, no tiene por qué permitir que se mida un río interior. Sin embargo, en esta política de las compensaciones absolutamente equivocada, Argentina permite que en forma casi equilibrada se mida el río Uruguay en la zona de influencia de UPM de la misma manera y con parámetros argentinos para residuos peligrosos la desembocadura del río Gualeguaychú. Cuestión desde el punto de vista de política internacional absolutamente nefasto. Hasta ahí las dos preguntas de Mariano. Por lo tanto, el principio de regresión, Mariano, el artículo 41, es el aplicable y no para CARU, sino para los Estados partes. Eso no quiere decir que también te cuente que el digesto de la CARU del 78, 77, no me acuerdo, el digesto anterior, no superaba los 12 parámetros de medición. El actual digesto tiene 96 parámetros para medición. Inclusive en alguna publicación, en algunas visiones críticas, se decía que, por ejemplo, nosotros permitíamos el fósforo por encima de lo que decía el digesto anterior. El fósforo no estaba establecido en el digesto anterior. El fósforo fue incorporado en el nuevo digesto y fue diferenciado. Es cierto que se permite un valor más alto que el de la normativa más estricta. ¿Pero por qué? Porque se diferencia el fósforo del ortofosfato. Como todos sabrán, el fósforo es absolutamente necesario para la vida acuática, para la vida humana, en medidas razonables. Y no así el ortofosfato. Entonces, la medición actual, a partir de los distintos programas de monitoreo
que aprobamos en nuestra gestión prevé justamente esta discriminación entre el fósforo y el ortofosfato, para darte una pequeña aclaración sobre el punto. Antes de responderle a Chacho sobre el tema de la consulta previa en el caso de las pasteras, en la gestión nuestra, cuando llegamos, estaba el plan de monitoreo de la zona de influencia, ese que hago referencia a las notas reversales del 2011, que establecían 34 puntos de monitoreo dentro de los 25 kilómetros que se consideraban en ese momento como zona de influencia frente a la pastera, incluyendo la desembocadura del río Gualeguaychú. No el río Uruguay en la desembocadura, el río Gualeguaychú en la desembocadura. Ese era el plan de monitoreo vigente, y el otro que se estaba realizando es el que Jorge dijo al principio, el monitoreo de playas, que era ese semáforo, era una alerta sanitaria importante para saber en qué condiciones se encontraban las playas. Ese se hacía en forma semanal durante la época estival y se hacía en forma mensual durante la etapa invernal. Nosotros hicimos primero el programa, el PMI, Plan de Monitoreo Inicial del Río Uruguay, que estableció 9 zonas y puntos de monitoreo en los 500 kilómetros. Y después se hizo el Plan de Monitoreo Integral del Río Uruguay, que tiene 28 puntos de monitoreo. Se los voy a leer exactamente para no equivocarme. Ese programa incluye 28 puntos para calidad de agua, 18 puntos para sedimentación, 18 puntos de monitoreo para ventos y 18 para fitoplancton. Cuestiones que no existían antes de nuestra gestión. No se medían los 500 kilómetros del río Uruguay antes de nuestra gestión. Así que eso se hizo durante los 4 años. Que, para aclararte, en esos 25 kilómetros solamente se medía calidad de agua. No se medía ni biota, ni sedimento, ni costas. Cosa que sí logramos en nuestra gestión medir. Además de haber puesto en funcionamiento una boya multiparamétrica que no estaba siendo utilizada, si bien fue adquirida en la gestión anterior, nunca se pusieron de acuerdo las dos delegaciones en ponerla en funcionamiento. Nosotros logramos que Uruguay acepte ponerla en funcionamiento. Y lo otro fue que descubrimos la pluma del efluente, es decir, el lugar donde salía el efluente de UPM, que antes era Tientas y Alocas, y a partir del Comité Científico Uruguayo y Argentino, ¿no? Porque no hay un Comité Científico Argentino y otro uruguayo, son 2 miembros por país, pero conforman un solo comité científico, se descubrió dónde estaba la pluma del efluente, por lo tanto se pudo verificar in situ cuáles eran las condiciones y por lo tanto establecer monitoreo biológico antes de que el agua pase por la pluma del efluente y después a través de hacer celdas con distintos bivalvos, que son organismos vivos para medir el nivel de contaminación que tienen esos cuerpos. Hoy eso, si bien sé a ciencia cierta que los monitoreos no se han discontinuado, la información es lo que no hay. Y otra para Mariano, el cromo, por ejemplo, que estaba en el digesto anterior, bajó. Antes era de 10 microgramos y en el digesto nuestro bajó a 8,9. Así que ese también es un dato que vale la pena aclarártelo. Para Chacho, ahí se fue justito. ¿Lo esperamos, Hugo, un minuto para darle la respuesta a Chacho? Si no, la aclaro y después la repito. Ahí viene. Ahí está volviendo. Paró, Chacho. Ahí está, justito. Se nos escapó Chacho. No, bueno, la respuesta para Chacho respecto del mecanismo de consulta. Fui a cargar el vaso con agua para estar en condiciones. Muy bien, muy bien. Gracias, Mauro. No, ahora viene la respuesta. Respecto del mecanismo de consulta previa, cuando se dio nosotros tomamos conocimiento por información periodística de la UPM-2, que sería la nueva pastera en la zona de Paso de los Toros. Aproximadamente en línea recta son 205 kilómetros de la desembocadura del Río Negro en el río Uruguay. Ahí hay toda una discusión sobre si es o no es zona de influencia. La delegación argentina, es decir, la que integrábamos Jorge y yo, consideró que eso era zona de influencia y durante nuestra gestión hicimos 3 pedidos de informe, es decir, 3 pedidos de consulta previa,
para que Uruguay incorpore a CARU, presente el proyecto en CARU sobre la pastera, para no pasar por los antecedentes de la UPM-1, donde todos sabemos a ciencia cierta que la política de los hechos consumados también se dio, más allá de que Uruguay la aplicó, por inacción en aquel momento de la delegación argentina, que no pidió la aplicación del artículo 7º del Estatuto del Río Uruguay. Así que 3 veces lo hicimos nosotros. Una fue un pedido de informe en una reunión de comisión en diciembre o noviembre del 17, y después en el primer plenario, que creo que fue en febrero del 18, hicimos la presentación formal. En la reunión bilateral de cancilleres, a la que participé, que fue el 8 de agosto del 19, el canciller Forí insistió ante el canciller uruguayo de ese entonces, que ahora no me acuerdo del apellido, pidiéndole que por favor presenten el proyecto para que CARU sea quien resuelva si esa pastera se iba a aprobar o no. Entregaron un borrador en fotocopia con varias hojas, pero no entregaron formalmente el proyecto, y en ese momento tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Ciencia y Tecnología hicieron una devolución a la cual yo ya no tuve acceso porque terminó mi gestión, pero nunca fue presentado formalmente el proyecto de la UPM2 hasta donde yo tuve conocimiento. Pero sí, nuestra delegación 3 veces hizo los planteos para la aplicación del artículo 7º del Estatuto. Me extendí un poco, perdón. No, está bien, está bien. No, es que es necesario ser lo más preciso posible en este sentido. Antes del ingeniero Paoli, que me pidió la palabra, arquitecto Artusi Pepo, veo que escribiste algo en el chat. ¿Vos tenés micrófono o querés que lea tu pregunta? Hola, Hugo, gracias. Bien. Es simplemente lo que escribí. Disculpen mi ignorancia, diría Borges. Como hay información que todavía no ha sido publicada, pero hasta el 2019 hay publicada, yo no la he estudiado en profundidad. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué saben ustedes? ¿En qué parámetros, digamos, podemos basar la aseveración del carácter contaminante de la planta de UPM? Para saber de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Porque si no, queda todo medio en el aire. Bien. No sé si es Jorge o Mauro el que tiene ese dato, responder eso. Dale, Mauro. Nosotros, durante la gestión nuestra, tuvimos 3 eventos donde UPM se excedió por fuera de la normativa, los que fueron informados a la Cancillería y la Cancillería Argentina a la Cancillería Uruguaya. La verdad que uno fue, perdónenme, uno fue por temperatura, el otro fue por un componente que ahora no me acuerdo cuál era, y el otro fue porque la celda desde donde se emiten los efluentes estaba emitiendo esos efluentes con mayor dimensión que la permitida. Esto funciona así, digamos, el agua va pasando después de las piletas hacia una canaleta muy grande. Esa canaleta tiene unas celdas que impiden que los sedimentos pasen de un determinado grosor. Bueno, se había advertido, esto fue una sospecha de los científicos argentinos que nos las advirtieron a nosotros, que en ese momento se levantaban esas celdas para permitir que pasen los efluentes con mayor grosor. Eso no lo pudimos comprobar, pero sí pudimos comprobar que el efluente, una vez que se medía, tenía esa particularidad. Con lo cual esas 3 denuncias se hicieron a las cancillerías. La Cancillería Argentina, insisto, como dice Jorge, no tenemos poder de policía, lo único que podemos hacer es informar, y las cancillerías se ocupan luego de la relación entre las partes bilateral como Estado, no el organismo, y se le informó a UPM. Yo sé que en aquella ocasión UPM había acatado lo que la Dinama o el ministerio, no me acuerdo cuál fue el que le intimó a dar cumplimiento con esas
con esas exigencias y se hizo. De parte de Argentina, bueno, sí, había muchísimos incumplimientos. Lamentablemente se estigmatiza al río Gualeguaychú. El río Gualeguaychú no es muy diferente en sus resultados a lo que puede ser el arroyo de la China, o puede ser el Ayuí, o puede ser el Río Negro, o puede ser el Arroyo Negro, porque en definitiva todos los cursos de agua que escurren sus aguas al río Uruguay traen, entre otras cosas, por ejemplo, los fertilizantes de los campos por escurrimiento, traen, que eso usa mucho fósforo, digamos, todos los fertilizantes usan necesariamente fósforo, entonces esa es una de las cuestiones. Ni que hablar lo que decía Jorge, nosotros ponemos el pechito a las balas en el kilómetro 498, pero no sabemos cómo viene. En algún momento hubo un punto de monitoreo en el kilómetro 498, como para tener una idea de qué es lo que recibía el río Uruguay del medio y del alto río Uruguay. Para hacer una referencia, Caru solamente tiene competencia en el bajo río Uruguay. Las cloacas, todas las ciudades, pueblos, etcétera, que escurren sus aguas a estos arroyos y estos arroyos al río Uruguay. Entonces, la normativa, vuelvo a lo que decía hoy con respecto a la normativa argentina, cuestión que yo la conversé personalmente más de una vez con el gobernador Bordet en su anterior gestión, haciéndole el planteo para que Entre Ríos tenga una legislación ambiental propia y no la adhesión a un decreto que era directamente imposible de aplicar. Así que en el caso del río Gualeguaychú, es el único que se mide, vuelvo a lo que decía al principio, también se habían encontrado varios incumplimientos vinculados al mal funcionamiento de la planta de tratamiento del parque industrial y al mal funcionamiento en aquel momento de la planta de efluentes domiciliarios. Bien, ingeniero Paoli, creo que tenía el pedido de tu palabra, vamos 1 hora y media casi de reunión. Así que mi inquietud vuelve al tema de las contaminaciones que pueden afectar a la gente que se baña en las aguas de los ríos. ¿Hay algún pedido de información pública por estos datos por parte de los organismos municipales, provinciales, de salud pública o de medio ambiente que soliciten a la justicia inclusive derecho a información pública sobre datos que no se están dando? ¿Alguien sabe eso? ¿O en ese caso hay una carencia o una falla de estos organismos que atienden a la salud pública y al medio ambiente municipales y provinciales? Esa es mi pregunta. no, que yo sepa, no. Me parece que debería ser. Tenemos derecho a información pública. No, sí, totalmente. Sí, y si no, hay que reclamarlo a la justicia. Ahora, es una falla de parte de los organismos que están atendiendo a la salud pública, municipales y provinciales, de no solicitar eso. Coincido que la información tiene que estar. Ahí, Chiche, sin ánimo de reincidir en lo que ya expresé y creo que quedó claro, todo tiene que ver con una forma de gestionar la cosa pública y que tiene que ver con una forma de gobierno. Si vos tenés un gobierno que fue capaz de desconocer fallos de la Corte Suprema de Justicia o que está tolerando en días próximos que existe una marcha contra la Corte, bueno, esto, si se puede una cosa, se puede la otra. Cuanto menos o cuanto más podrá desconocer parámetros internacionales y demás. Es una forma, es un estilo de gestión que, bueno, va en línea y bueno, tiene alguna coherencia más allá de lo malo, en no dar los datos que son malos o desconocerlos, como te digo. Datos de contaminación de playas en temporada estival de ciudades turísticas es una mala noticia. Y hay quienes no están dispuestos a tolerarla, más allá de que hagan el discurso de que si salud es ministerio o es secretaría. Es otra conversación también carente totalmente de sentido. Bien, Mariano. ¿Permiten una anécdota? Sí, dale. Perdón. No, es una anécdota muy breve la anécdota, pero estábamos con Jorge en una intendencia de una localidad que era gobernada por una mujer
y me acuerdo que siempre le daba mal el plan de monitoreo de playa en el lugar donde se medía. Y nos invitó a una reunión y el pedido fue, ¿no podrían medir un poquito más allá para que no me dé mal? Digo, pero no te va, no es un problema de dónde te da. Si en ese lugar te da mal, si vos no lo medís, te va a seguir dando mal. No es un problema de dónde medís. Claro, en verano, una noticia de que en tal o cual playa te está dando mal, sobre todo, insisto con lo que decía Jorge con el balneario Inquier, no era esa municipalidad, era cerca. Pero la verdad que termina por... Me hace acordar el dilema del alcalde de la ciudad donde le decían que andaba un tiburón en la playa, ¿viste? Con la película Tiburón. Y bueno, el intendente de Colonia, de Carmelo, impidió que se monitoree en su ciudad, justamente para evitar problemas con el turismo. Y lo otro, que ya lo dijo Jorge, pero lo ratifico, los competentes son los organismos públicos de los estados para tener en cuenta la cuestión de la salud pública de los bañistas. Digamos, acá tenemos Secretaría de Ambiente provincial, municipal, nacional, etcétera, que son quienes tienen que ocuparse de eso, ¿no? Por supuesto. Bueno, última, Mariano, y después algunas conclusiones ya para ir cerrando. A ver, Mariano. No, solamente la información que comentaba el pedido de acceso a la información pública con respecto a la provincia. Tengo la experiencia, durante el año pasado tenemos 4 pedidos de acceso a la información pública y ninguno de los 4 nos fue contestado por la Secretaría de Ambiente de la provincia. Mandamos cartas documento, vencido el plazo, no hay respuesta ni siquiera a las cartas documento. Así que, y con respecto al municipio, lo mismo. Tardaron 4 meses y 2 cartas de documento para respondernos por qué causa habían muerto los peces en el arroyo de la China el verano pasado. Y tomaron muestra 3 días después, nunca más lo analizar. O sea, la verdad que la Secretaría Municipal y Provincial no existen en Entre Ríos. Hay una falencia importante en ese sentido, es tema de los foros de periodismo. Hemos hecho foros, encuentros de periodistas sobre el tema del acceso a la información pública. La universidad ha dado charlas en ese sentido a colegas y es todo un tema eso, Mariano. El acceso a la información pública es tema de debate permanente entre los foros periodísticos, digamos, porque pasa lo que vos decís. Como conclusión, la verdad que es una charla riquísima, hemos aprendido, digamos, muchísimo del esquema de funcionamiento interno de CARU, de acuerdo a la exposición que ha hecho Jorge y todo lo que ha aportado Mauro también. Es interesante el desafío que deja Sauret, el doctor Sauret, en el sentido de que las pasteras contaminan, y me encantaría, te juro, poder encontrar a alguien del gobierno de Finlandia para sentarlo y aquí y que nos cuenten cómo controlan ellos a las pasteras en ese país, que sería muy bueno poder lograr tener un testimonio de alguien de un país que tiene como industria principal a la fabricación de celulosa, de pasta de celulosa, y ver con qué digestos, con qué parámetros, con qué criterios se manejan. Eso sería extraordinario. Difícil de poder lograrlo, pero ¿por qué no intentarlo? Sí tomo y recojo el guante, doctor Sauret, de iniciar las gestiones, de invitarlo al actual presidente de CARU, el doctor Laurito, para conocer de ahora, en la actualidad, el por qué no se están dando estos informes, pues, qué es lo que pasa, qué hacer en ese sentido. Y la otra inquietud, ustedes saben que fui uno de los que viajó a conocer las pasteras in situ, en el lugar, en Finlandia. Preguntarme qué pasa en el resto del mundo con las pasteras. Es decir,
hay un nivel de conflicto, digamos, de estas características en los lugares donde se fabrica la pasta de celulosa. ¿Qué pasa en los otros lugares? ¿Qué pasa en los otros países? ¿Qué ocurre en Brasil, por ejemplo? ¿Cómo se maneja en Brasil, que hay plantas de fabricación de pasta de celulosa el doble de grandes de esta? ¿Cómo lo manejan los brasileños? O sea, hay mucho por saber, conocer, comparar, y es un tema apasionante y complejo, pero que los invito a que sigamos con esta iniciativa y esta inquietud ciudadana. Lo que me comprometo es ver si lo convenzo a Laurito para que haga un Zoom y de lograrlo los mantendré informado otra vez y hacemos otro encuentro. ¿Qué les parece? Están todos habilitados como para poder hablar. Esperen que los desactivo a todos y abrimos la charla ya como para ir cerrando. Están todos habilitados. Sí, sí, cómo no. Muy brevemente, primero quiero agradecer la última intervención de Mauro y su referencia específica al pedido de información que junto con Jorge y entiendo con Rico formularon en la delegación uruguaya para que se explicite el proyecto de inversión de la pastera, que sería una nueva edición de Botnia, ¿no? También le agradezco muchísimo que él nos haya ilustrado sobre el planteamiento que le hiciera en su momento el canciller Faure. Ahora bien, yo creo que sería muy bueno en el cierre de esta reunión poner esta reunión en la perspectiva histórica del último medio siglo. Es decir, esta reunión hay que ubicarla en perspectiva histórica entre el Tratado de 1961 de delimitación Río Uruguay, territorio uruguayo, territorio argentino, su posterior complemento por el Tratado del Estatuto del Río Uruguay y el Tratado Global de la Cuenca del Plata, porque solo en la perspectiva histórica se ve qué es lo que hacen las cancillerías. Y la Cancillería uruguaya tiene un comportamiento más allá de los partidos. Entre 1974 y la actualidad han habido varios cambios en la política uruguaya, pero no hubo un cambio respecto del patrón contaminante industrial. El patrón contaminante industrial es suprapartidario. ¿Por qué? Porque el Uruguay, que no tiene más de 3 millones de habitantes y tiene amplios espacios vacíos, la única forma de retener población es generando unas inversiones con una relación costo-beneficio para el que invierte que quiebra el patrón de consulta previa. El Uruguay nunca va a hacer una consulta previa con la Argentina cuando tiene que producir un hecho contaminante, porque lo que predomina no es la consulta previa, es el principio de autodeterminación nacional, en el que la Cancillería uruguaya nunca se va a modificar. Ahora bien, el principio de autodeterminación nacional está claro en el Uruguay, que no es federal, es unitario. O sea, el gobierno nacional tiene en los intendentes a sus gobernadores. Y el principio de autodeterminación nacional del Uruguay es retener la población, ofrecer salario y ofrecer trabajo. Este principio no lo vamos a modificar en Caru. Y este principio no es un principio que la Cancillería argentina lo tenga como importante. Adviertan, nosotros vamos al Tribunal de la Haya, en la gestión de la presidencia del presidente Kirchner, como consecuencia de que el Tribunal de la Haya era el competente dentro del Estatuto del Río Uruguay. Entonces estamos dentro de la sentencia del Tribunal de la Haya y parecería que los gobiernos lo que tienen que hacer es dar cumplimiento a la sentencia del tribunal. ¿Y qué dijo el tribunal? El tribunal le concede a Caru la competencia de ser el organismo que monitoree el restablecimiento de la calidad del agua del río Uruguay. ¿Y qué es lo que yo creo que Caru no ha hecho? Una política de saneamiento del río. Lo que hace es una política de monitorear la contaminación, pero no erradica la contaminación.
Yo lo que quiero decirles es lo siguiente. Las gestiones de los gobiernos se hacen cargo los mandatarios de cumplir o no cumplir y de estar ante la responsabilidad constitucional que si no cumple, la Constitución se lo demande. Ahora bien, el Centro Urquiza lo que tiene es un espacio de perspectiva histórica. En el espacio de perspectiva histórica, Caru, en su vida institucional, creo que no está dando todavía cumplimiento a generar una política de saneamiento del río, lo cual no quiere decir que no haya hecho algún aporte en medir si el río está contaminado o no. Después viene el otro problema, si publica o no publica, son cuestiones accesorias. Lo que no es accesorio es la política del hecho consumado en la Cancillería Oriental. Y también lo que es grave es que la Cancillería Argentina nunca tiene tiempo para ver la frontera. Por eso la frontera en el río Uruguay no está a cargo del canciller, está a cargo del intendente de Concepción del Uruguay. Y este punto no es un punto menor, porque el intendente de Concepción del Uruguay, la política exterior tendría que rendirla ante el Consejo Deliberante. Y el Consejo Deliberante no tiene mucho interés en examinar la política exterior del intendente de Concepción del Uruguay, del actual, del anterior y del que venga. Conclusión, ¿no? No son temas simples y no estamos aquí para cosas simples. Nosotros estamos aquí para cosas complejas y es en la complejidad donde está la razón de ser de nuestras preocupaciones. Y las cosas complejas requieren definiciones complejas. Y este no es un problema solo de medición de la contaminación. Esto lo que hay que hacer es tener una política como saneamiento de los grandes ríos internacionales. La Unión Europea es experta y tanto Jorge como Mauro, especialmente Mauro, ha hecho relevamiento de lo que son los saneamientos de los ríos internacionales en la Unión Europea. Y admítanme, no es una afirmación, es una preocupación. Yo creo que esta es una asignatura pendiente. La verdad, lo que desearía que nos entendiéramos es que la rendición de cuentas vale para saber qué es lo que falta. Y acá lo que falta es el principio de cuidar el agua, que no solo debe medir cuándo se contamina, sino que tiene que erradicar el componente de contaminación. Y eso es una asignatura pendiente. Por supuesto, muchas gracias por lo que hemos escuchado y retorno a Hugo agradeciéndole como presidente que la agenda la podamos llevar adelante. Bueno, gracias, doctor Sauret. Creo que ya está, muchachos, desde las 6 de la tarde que estamos acá, así que tiempo más que suficiente y gracias por la gentileza de vuestra agenda. Asume el desafío el Centro Cultural Urquiza de ver si podemos generar otro encuentro de estas características con nuevos participantes y actores, y ni bien lo tengamos armado, se lo comunicaremos. Así que Jorge, gracias Mauro, gracias Mariano, Belardo, Chiche, Carlos Canavesi, Pepo, Susana, Fernando, Ángel Cabral, Joaquín, Julia Cabral. Muchas gracias y será hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo para todos. Hasta siempre. Un gusto. Muchas gracias. Chao, hasta luego.